Can Yaman ha soltado la bomba sobre Demet Özdemir. Madre mía, la que se ha liado. Mucho se ha rumoreado, mucho se ha especulado, ¿verdad? Pero parece que por fin tenemos la verdad. El bombazo de hoy es que Can Yaman ha decidido abrir la boca y decirnos qué está pasando realmente con su ex, Demet Özdemir. Y es que, seamos sinceros, desde que terminaron su relación, la prensa no ha parado de inventar. Que si se veían a escondidas, que si uno le enviaba mensajes al otro, que si se cruzaban miradas, una locura total. Pero ahora el propio Can, el protagonista, ha dicho lo suyo. ¿Y qué ha dicho? Pues ojo, porque no es lo que muchos esperábamos. Para ser honestos, yo pensaba que seguían teniendo una relación muy cercana, quizás más de amigos, pero con esa chispa que queda siempre. Ya sabéis cómo son estas cosas. Pero Can ha sido súper claro. Dijo algo así como que no hay nada entre Demet y yo, somos buenos amigos y nada más. Así de tajante. Nada de segundas oportunidades, nada de arrepentimientos, nada de volveremos a estar juntos. Puf. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está intentando poner fin a todo este salseo que se ha creado. La verdad es que les han atosigado muchísimo, y quizá él ya está un poco harto de que le pregunten lo mismo una y otra vez. Entiendo su postura, la verdad. Cuando algo ya no funciona, lo mejor es seguir adelante y dejar de alimentar los rumores. Muchos dicen que esto es una estrategia para que la gente deje de hablar y les dé paz, y yo sospecho que algo de eso hay. Porque, seamos honestos, su química en pantalla era brutal, y la gente se ilusiona rápido. Quizás él quiere que se centren en sus carreras, en sus nuevos proyectos, y no en su vida privada. Y es un punto válido. Pero por otro lado, ¿no os da un poquito de pena? Verles juntos en Erkencikus era una pasada, ¿os acordáis? Esa conexión que tenían era mágica. Y cuando se separaron, todos pensamos no puede ser. ¡Qué pena! Y ahora con esta declaración, como que apaga esa pequeña llama de esperanza que algunos teníamos. Yo personalmente me da la sensación de que Can es una persona muy directa. Si dice que son amigos y punto, seguramente es porque así lo siente. No creo que esté jugando con nadie ni queriendo crear más drama. Al contrario, parece que quiere zanjar el tema de una vez por todas. Y pensando un poco más, ¿no es eso lo más maduro? Aceptar que lo que fue bonito terminó y seguir adelante cada uno por su camino. Y sí, sé que muchos de vosotros estáis ahí pensando, pero es que se les veía tan bien juntos. Y tenéis toda la razón. Pero a veces las cosas no salen como uno quiere, o las personas cambian, o simplemente sus caminos se separan. Y eso es ley de vida, por muy duro que duela a los fans. Lo que sí es cierto es que Can Yaman no se anda con rodeos. Ha sido claro, conciso y ha dejado poco espacio a la interpretación. Y por eso me gusta su honestidad. Aunque me hunda un poco la ilusión de verles juntos de nuevo, prefiero que sea transparente. Entonces, ahora que Can ha hablado, ¿creéis que esto pondrá fin a los rumores o solo avivará más las llamas? ¿Pensáis que esta declaración es para proteger su privacidad o simplemente ha decidido ser sincero después de tanto tiempo? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Volverán a estar juntos en un futuro o esto es un capítulo definitivamente cerrado?